Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, como siempre, agradeciéndonos a nuestro tremendo auspiciador BCI Labs, quien está con nosotros cada día lunes, siempre a partir de las 15:30 horas. Como anticipaba en el primer bloque, hoy día está con nosotros un gran invitado, el señor Ignacio Pera, quien es abogado de la Universidad Católica y además tiene un máster en UCLA. Bienvenido, Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien por acá, Ignacio. Muy agradecido que esté acá con nosotros. Gracias a ti por la Nosotros, invitación. de todas maneras, cuando nosotros partimos el programa, nosotros siempre confesamos que desde este espacio muy humilde queríamos hacer un aporte al ecosistema de la fintech y por supuesto que el ámbito regulatorio es una de las cosas muy interesantes. Tú eres socio ahí en Dentons, ¿cierto? ¿Qué significa, qué es Dentons hoy día y cómo es que te viste involucrado en este proyecto de la ley fintech? Mira, dentro de una oficina de abogados de carácter global, somos como más de 180 oficinas alrededor del mundo, más de 80 países, en el que trabajamos a modo de plataforma. En el sentido de que, no sé, clientes que parten desde Chile, por ejemplo, y tienen necesidades en Colombia, Perú, Argentina, México, Estados Unidos, cualquier otra parte del mundo, se centraliza acá el trabajo y después vamos trabajando con los otros países y podemos aportar algo que es realmente valioso al cliente, que es este trabajo medio instantáneo en todas partes del mundo y de una manera relativamente eficiente y lo más rápido posible en un mundo de los negocios que está totalmente globalizado y que el tiempo es dinero. Entonces eso es lo que buscamos como plataforma. O sea, somos más de 12.000 abogados. Acá en Chile ya estaremos cerca de los 60 y yo estoy a cargo del grupo FinTech tanto para Chile como para el resto de Latinoamérica y el Caribe. Por lo que muchos de los temas FinTech se centralizan acá y eso un poco refleja la importancia que tiene Chile dentro de Latinoamérica en el ecosistema FinTech por los avances tanto de mercado que hemos tenido como ahora los avances regulatorios, que es lo que vamos a conversar en un rato más. Y ahí nosotros como oficina partimos desde que partió la discusión, que el white paper que sacó la CNF en 2019, que contenía como los grandes lineamientos para regular el tema de los servicios tecnológicos relacionados con mercado de valores. Y ahí estuvimos trabajando con algunos clientes, representándolo en esa mesas de trabajo, hasta el 2021, que es que parte ya la discusión en el proyecto, y también hemos estado metidos en la discusión parlamentaria. Por ahí hiciste un comentario, Ignacio, que tenía que ver con que digamos que a través de donde estás tú, sentado acá en Chile, ves el ecosistema fintech chileno y además el latinoamericano y Caribe. ¿Cómo ves esa diferencia entre el desarrollo del ecosistema en Chile versus lo que se puede ver fuera de Chile? Te diría que es súper interesante la mirada desde Chile, porque Chile es un país relativamente pequeño, es un mercado, o sea, somos 17 y 20 millones de personas, comparado con mercados como Brasil, México o Colombia, que son mucho más grandes, pero la cantidad de, como decir, la materia prima tecnológica, el talento tecnológico, el talento para desarrollar nuevos productos, es muy grande acá en Chile. O sea, yo diría las plataformas de lending y crowdlending de Latinoamérica, las más grandes deben haber partido desde Chile, no solo ya en número de clientes ni en términos comparativos, sino que en números totales. Y además se ha visto un regulador que es bastante propenso a potenciar la competencia, a potenciar la inclusión y la innovación financiera, que eso no se ve en todas partes. En muchas otras partes como que es bajarle como el acelerador. Acá en Chile se ve un poco distinto, es decir, necesitamos que haya más competencia en el mercado financiero y que la regulación impulse, que no sea un freno. Entonces, eso es como
diferencia que se está viendo con respecto al resto de los países de Latinoamérica. Ahora, en ese sentido, donde la regulación debería ser un impulso y no un freno, hay una discusión de que efectivamente esta ley FinTech se ha demorado mucho en ver la luz, como que ha tomado mucho tiempo. Por un lado, hay algunos que dicen que eso es bueno, porque el nivel de la discusión ha sido mucho más profunda, pero hay otros que dicen que también tiene que ver con un poco este freno implícito, digamos, que viene, que arrastramos. ¿Cómo lo ves tú y cómo es que partió esta conversación, esta mesa de trabajo, cómo es que partió esta iniciativa de poder regular a través de la ley? Sí, mira, la primera pregunta respecto a si es que se ha demorado mucho o no, es complejo, depende con qué lo vamos a comparar. No sé, las propuestas de proyectos de ley de deuda consolidada, 20 años discutiéndose distintos proyectos y todavía estamos sin avanzar. La ley de protección de datos, todavía estamos ahí, que nos ha costado bastante sacar esta actualización. Yo diría que en términos comparativos esta ley ha avanzado relativamente rápido. Y en temas respecto a la discusión parlamentaria propiamente tal, por la Cámara de Diputados en primer trámite pasó muy rápido y ahora en el Senado la discusión se ha centrado un poco, no en el proyecto completo ni que el proyecto esté bueno o malo, sino que transversalmente se entiende que es un buen proyecto, bastante técnico, y la discusión se ha centrado en uno de los aspectos medio particulares de uno de los títulos, que es el título de las finanzas abiertas y particularmente protección de datos. Ahí ha estado la mayor discusión, que como tú dices, y eso lo comparto, yo creo que todas las indicaciones que se han levantado han ayudado a la discusión, han ayudado a que efectivamente se saquen esos temores que había de este sistema, con sala de sistemas de finanzas abiertas, pareciera que va a estar todos los datos disponibles en todas partes, claro. Y justamente es lo contrario, y eso es lo que creo que tanto la Comisión para el Mercado Financiero como el Ministerio de Hacienda lo han podido representar bastante bien. Se han ido discutiendo las indicaciones y se han ido rechazando la mayoría de las que tenían esta visión más de, ¿cómo decirlo?, como modificar un poco el sistema de finanzas abiertas, está quedando similar a cómo se presentó, pero ha servido la discusión. Entonces, esta demora es buena, en el sentido de que se ha discutido y se han sacado los temores. Y la segunda pregunta se me olvidó ya. ¿Cómo sí, partió la yo te la recuerdo. Exactamente. ¿Cómo es que esto partió? ¿Cómo es que partieron estas mesas de trabajo? ¿Cuál fue el impulsor? ¿Quién estuvo detrás, digamos, de esta iniciativa? La iniciativa parte por una propuesta de la CMF, que en 2019 parte con este white paper, que son los grandes lineamientos, que lo único que era un estudio medio comparativo de qué estaba sucediendo en el resto del mundo. Y después con la CMF decía, mira, yo creo que de regularse, las empresas fintech debían regularse de esta manera. Y ahí parten las mesas y en realidad quizá hay que hacer una distinción de contexto, que cuando se habla del proyecto de ley FinTech, en realidad no es un proyecto de ley FinTech, es un proyecto de ley para promover la competencia y la innovación a través de la tecnología. Y no está tratando de regular toda la innovación financiera aplicada al mundo de las finanzas, sino que está tratando de regular solo, te diría que tiene dos grandes cuerpos. El cuerpo de servicios es solo aquel que tiene más relación con mercado de valores. La transacción de instrumentos financieros, pero no como ley fintech, claro, podrían ser hasta no sé, cobranza tecnológica, lo que sea, RegTech, InsurTech, hay muchas cosas que no están reguladas en este proyecto de ley que también son fintech. Entonces eso creo que sirve de contexto y eso fue lo que la CMF cuando inicia las mesas de trabajo se fue dando cuenta, o sea, se fue conociendo las empresas de fintech, definió cuáles eran aquellas que tenían un mayor impacto dentro del sistema chileno y esas son las que están incluidas en este proyecto. No es que esté toda la industria fintech en el proyecto de ley. Mira, qué interesante. ¿Cuáles serían los lineamientos principales, Ignacio, que trae este proyecto? ¿Cuáles son las líneas que aborda a grandes rasgos? Y después vamos a ir una por una interiorizándonos. Seguro, mira, la ley tenía varios títulos, pero los títulos centrales son dos. Uno, como decía, el de servicios de tecnología para el mercado de valores, y ahí están las plataformas de financiamiento colectivo y los sistemas alternativos de transacción, estos lugares físicos virtuales donde se transan instrumentos financieros, y todos los sistemas como modulares que se necesitan para que esto funcione, están todos regulados en el proyecto de ley. Y por el otro lado está el sistema de finanzas abiertas, que es
se conoce como Open Banking, Open Finance en otros países, que ya no es la regulación de un servicio, sino que es la regulación de cómo se pueden interconectar actores dentro del sistema financiero. Y regula un poco los consentimientos, los resguardos, cómo se mantiene la información, la ciberseguridad, gestión de la información, ataca más un poquito, es más de gestión esa segunda parte que un servicio propiamente tal. Si bien, obviamente, hay servicios involucrados directamente con el Open Finance, la iniciación de pago, un servicio típico que se puede hacer a través del Open Finance. Ahora, una de las cosas interesantes de este proceso, Ignacio, es que precisamente durante en relación a este segundo punto, es que apareció hace algunas semanas atrás, hace un mes atrás, entiendo, un poquito más quizás, un acuerdo entre la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Banco Estado y FinTech Chile sobre un acuerdo que habían llegado en relación al Open Banking o a la Open Data. Cuéntanos un poquito cómo se gestó eso y cómo llegaron a ese acuerdo finalmente. Sí, mira, ese es un acuerdo súper interesante que yo diría es relativamente inédito para el resto del mundo. Yo al menos no conozco otro ejemplo en el que exista un acuerdo de este tipo. Y lo que busca este acuerdo es decir, mira, la interconexión entre empresas fintech y incumbentes del sistema financiero, bancos y otras, ya existe. Y existe porque ya hay aplicaciones que yo soy un cliente de alguna de estas aplicaciones que yo le digo, aplicación, necesito que tú me ordenes todas mis cuentas, yo tengo cuentas en varios bancos, ordénamelas en una sola, muéstrame cómo estoy haciendo mis gastos y todo eso, y para eso yo le entrego mi clave, ¿cierto? Y ellos ingresan y revisan. A día de hoy, eso se puede hacer, pero no tiene un estándar obligatorio. Lo que busca hacer este acuerdo no es generar como un acuerdo cerrado entre quienes pueden participar y quienes no, sino que es decir, en realidad, estándar existe. Hay estándares tanto nacionales como internacionales que se pueden aplicar y si los seguimos vamos a estar protegiendo de mejor manera al cliente, que finalmente es el dueño de la información. Entonces, trata de buscar eso, es decir, cliente, usted es dueño de su información y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a poner un listado de estándares y medidas que se deben aplicar para poder tratar y prestar los servicios de la manera más segura posible. Aplicando como el estándar más alto que existe dentro del sistema. Ahora, ¿cuál sería ese estándar más alto? ¿Dónde estuvimos mirando? ¿Cuáles son los mercados que fueron foco o faro Sí. para ese estándar? Justamente esta discusión partió diciendo, veamos los estándares, los mejores estándares del resto de los que aplican los otros países. De ahí los ejemplos, los típicos, está, no sé, Australia, el Reino Unido, que son de los impulsores del Open Finance, y también viendo prácticas que quizás no nos gustaban tanto para no replicarlas, otros países que han puesto más trabas a que esto se haga, entonces quizás esta no es la mejor práctica, busquemos otra, y se fue armando de esa manera. Y también están todos los estándares internacionales, la ISO 27001 para el tema de ciberseguridad, gestión de la información. En Chile tenemos ya la recopilación actualizada de normas, el capítulo 2010, que es como regula la ciberseguridad en la industria bancaria. Entonces también se aplican esos estándares que son mucho más altos que lo que puede tener una ley de protección de datos como la que tenemos hoy día, por ejemplo. Entonces esto le pone una mayor protección al tratamiento de los datos. Perfecto. Entendamos que hoy día, precisamente esas aplicaciones que tú comentas, Ignacio, donde yo le doy la autorización a esta aplicación, pero a través de la entrega de mi contraseña personal. Es decir, este es mi banco y esta es mi contraseña para ese banco, mi otro banco, esta es mi otra contraseña, y con eso, entonces, esa aplicación a través de un scrapping que se llama, que es un bot, un robot, busca dentro de esa página y extrae la información. Pero precisamente esa entrega de información, esa entrega de clave ya es bastante delicada y hay muchos clientes que no estarían de acuerdo con algo tan invasivo. Por lo tanto, en este otro caso, es que el cliente da una autorización a esta aplicación o a esta fintech en este caso, donde ellos podrían, con la autorización del cliente, ir a buscar tecnológicamente y extraer los datos del cliente a través de una API que se llama. Ese sería el cambio, digamos, siempre con la venia del cliente y del dueño de la información.
Eso sí o sí, la venia del cliente, el consentimiento informado, expreso, previo, eso siempre va a estar. Y diría, o sea, lo que hace este acuerdo y lo que hace la ley es lo mismo, es decir, tratemos este consentimiento para que sea uno que sea proporcional, que sea acorde con la finalidad para el cual yo estoy entregando mi información, que realmente los datos se traten para eso y no para otras cosas. Entonces, eso es lo que busca el sistema. La tecnología que se ocupa tiene que ser lo mejor posible, que resguarde la seguridad de la mejor manera. Yo creo que ahí el estándar a alcanzar es justamente estas interfaces como son las API, y tiene que haber también, obviamente, todas las otras tecnologías que nos puedan aportar continuidad operacional, que experiencia de usuario, y eso es otra cosa que nosotros también estudiamos y vimos afuera, que no sé, en el Reino Unido parten muy fuerte con el tema de API, pero no de una manera tan estandarizada, entonces fallaban algunas, el usuario empezaba a alegar, no les funcionaba, entonces también hay que ver pues, ejemplos buenos y malos, porque no todo lo que han hecho el resto está perfecto y todos han ido avanzando en cómo regular tecnológicamente el tema de las finanzas abiertas. Y pareciera que lo mejor es tratar de tomar la mayor cantidad de tecnologías que podamos, de manera que el sistema sea lo más robusto posible y el usuario reciba el mejor servicio posible. Eso es lo interesante. Y lo otro que le da harto, digamos, harto hincapié a este acuerdo es el tema de la ciberseguridad, a la protección de los datos, ¿cierto? ¿Cómo, Sí, cómo viste eso tú? sí, esa fue al final este acuerdo que estuvimos discutiendo durante fueron como entre 6 y 8 meses. Creo que las partes más sencillas era ponerse de acuerdo en este tipo de cosas. Si bien son las más delicadas, por lo mismo son lo más sencillo, que vamos a buscar el estándar y ocupamos, como decía, RAM 2010 que ya existe en Chile, ya hay una regulación, entonces miremosla, veamos si es que eso efectivamente aplica y todo lo que aplique, ocupémoslo. Pero efectivamente, claro, esos son de los temas más delicados que también vienen en la ley. Y la ley también los va a tratar, y si bien todavía la normativa secundaria respecto a cuáles son los requisitos específicos de cada uno de estos temas no está, porque eso se lo deja la CMF, sería difícil que fuera algo muy distinto a lo que ya conocemos. Perfecto, ya se nos fue el primer bloque con Ignacio Peira. Viste, Ignacio, se pasa muy rápido el tiempo, así que vamos a un pequeño corte comercial y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.